Buenos días, amados hermanos. Nuevamente aquí con nuestra hermana Débora en la radio Ebenezer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes a través de la radio y también a través de las grabaciones, amados hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que el Señor está haciendo, por lo que hará con nuestra vida, porque su palabra dice que el propósito en el cual nosotros fuimos llamados, Él lo cumplirá en nosotros. Y nosotros gozosos, ¿verdad?, de tener este Dios tan amoroso, que sus promesas son sí, amén. Y Él cada día, como digo siempre, está trabajando con nosotros, cada día está trabajando con nosotros. Él no deja de trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? El tema es que lo dejemos. Ahí es la única diferencia, es que nosotros lo dejemos a Él trabajar en nuestras vidas, ¿verdad? Vivir una vida de renuncia a todo aquello que a Dios no le agrada. Pero qué lindo es, porque Dios de alguna manera, Él va a trabajar con nosotros, amados hermanos, para que nosotros hagamos el plan, o sea, cumplamos el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, de bondad, que tiene mucha paciencia, que ningún ser humano puede tener la paciencia que tiene Dios con nosotros, pero llega un momento que dice Dios, hasta acá, ¿verdad? Y nosotros no podemos jugar con la paciencia de Dios, no podemos jugar contristando a su Santo Espíritu. Y nosotros debemos dejarnos moldear, amados hermanos. Tenemos que ser sensibles a la voz de su palabra cuando el Señor nos habla, cuando el Señor está tratando con nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Por eso ahí en Apocalipsis dice, el que tenga oído, oiga para oír, ¿verdad? Una cosa es el oído natural y otra cosa es el oído espiritual. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero esa fe, ¿sí?, que entra por nuestros oídos, ¿sí?, son nuestros oídos espirituales, porque a través de nuestro espíritu, nuestra alma toma fe, ¿verdad? Nuestros pensamientos toman fe y todo nuestro ser entra en la fe de Dios. Por eso nosotros debemos estar atentos, debemos de orar cada día, Señor, que tú en este día, las palabras que escuche, lo que yo lea en la Biblia, Señor, entre en mi espíritu, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros no somos religiosos, amados hermanos, para estar orando, ¿verdad?, por el pan diario, ese pan para alimentar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que estar orando, amados hermanos, por el pan que a vida eterna nos lleva a nuestra alma. Ese pan de vida, ese pan que trae en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿sí?, esa paz de Dios. El conocimiento, la revelación, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Hay un pasaje bíblico acá en Juan donde dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿verdad?, ese pan representa el cuerpo de Cristo molido, amados hermanos. Y nosotros debemos comer ese pan en la Santa Cena. Pero también nosotros debemos comer constantemente, ¿sí?, la palabra de Dios, amados hermanos, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Muchos hermanos no entienden, no comprenden que todo aquello que es carnal, que nosotros nacimos bajo el pecado adámico, ¿verdad? Nacimos bajo ese pecado, pero nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que buscar el alimento diario para nuestro espíritu, para nuestra alma, y tenemos que tener una disposición, ¿sí?, de vencer nuestra carne, que ella no quiere que tú
leas la palabra, que tú ores, que tú ayunes, ¿verdad? Siempre se va a oponer a la palabra de Dios nuestra carne, hasta que nuestro espíritu esté crecido. Cuando nuestro espíritu está crecido dentro de nosotros, la carne, ¿sí?, quiere pecado, la carne quiere que tú no leas la Biblia, que no ores, que no ayunes, pero el espíritu que ha crecido a través de ese pan, que es nuestro Señor Jesucristo, el espíritu dice sí, el alma tiene que decir sí, y el cuerpo se debe de doblegar a la voz del Espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de tu espíritu, porque tu espíritu tiene que ser renovado. Y tu espíritu habla. El mundo dice la voz de la conciencia. ¿Qué voz de la conciencia, hermano? No entienden nada. Es la voz de tu espíritu que está hablándote. Por eso nosotros debemos alimentar nuestro espíritu. Mañana a mañana, día a día, debemos de alimentar nuestro espíritu para cuando la carne quiera llevarnos al pecado, quiera llevarnos a que estamos cansados, a que, bueno, me voy a acostar a dormir y no me pongo a leer la palabra. La carne siempre es perezosa, ¿verdad? Pero Dios quiere que tu espíritu se fortalezca. El espíritu se tiene que fortalecer. ¿Y cómo se fortalece, hermano? A través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Por eso hay mucho pueblo de Dios en el mundo entero, debiluchos, mucho pueblo débil, que solamente escucha la palabra cuando va a la iglesia. Después no agarran la Biblia en toda la semana. En toda la semana no se preocupan de leer la palabra. Y pasan años, y pasan años, y pasan años. Esas personas no crecen. Esas personas están llenas de problemas, están llenas de dificultades, porque al no crecer, amados hermanos, no tienen fe. No tienen fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y un cristiano sin fe, hermano, es pan comido para el diablo. Aunque tú no lo creas. Un cristiano incrédulo es comida para el diablo. Ahí en Pedro la palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Ahora, ¿habla Pedro por el mundo o habla Pedro por los que se entregaron a Cristo? El diablo siempre está esperando para pegar el zarpazo. El diablo siempre está esperando debilitarte para después caer sobre ti. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Si yo no busco de Cristo, si yo no como la palabra día a día, amados hermanos, yo me debilito. Y el enemigo, que es astuto, dice la Biblia, ¿sí?, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Yo le he hablado acá muchas veces, ¿verdad? A mí me gusta mucho mirar National Geographic y todos esos programas de animales, ¿verdad? Y cuando uno ve las leonas, que son las que cazan prácticamente, los leones muy pocos son los que cazan, pero las leonas son las que cazan, ellas, hermanos, están allí echaditas, mirando aquel animal que está en la manada, pero que está débil, que tiene problema en una pierna, cojea, ¿verdad? Donde hay un ternerito chico, donde hay un animal chico, ¿sí? Ellos están mirando y mirando, hasta que ven a uno de ellos, ¿sí? Y ellos esperan, y cuando se largan sobre ellos, son presas muertas. Así trabaja Satanás, amados hermanos, ¿sí?, como león rugiente. Él te pone desánimo, él te va quitando la oración, te va quitando no estar con tus hermanos en la iglesia, te va quitando no ayunar,
Y cuando querés acordar, estás débil. Y cuando está débil, ahí es cuando pega el zarpazo. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender, debemos de comprender que Dios nos enseña en toda la palabra la estrategia de Satanás. Hay muchos que se creen muy espirituales, muchos, ¿sí? Muchos, aún con siervos, ¿sí? Y dice, a mí no me interesa la estrategia de Satanás. A mí lo que me interesa es estar bien con Dios. Pero sin embargo, Dios es un Dios de estrategia. Y Él te enseña las estrategias de Él, pero también las estrategias de Satanás. Por eso está el espíritu de discernimiento. Lo estuvimos hablando ayer, sí, que hablamos sobre Nehemías, ¿verdad? Sobre Sabalac y Tobía. Y nosotros tenemos que ser astutos, hermanos. Nos creemos tan espirituales como que el diablo no nos puede tocar. Como que el diablo ya fue derrotado por Cristo y que Él no va a seguir obrando para que vos caigas. No, hermano. Tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, muéstrame cuál es lo que Él entreteje en la oscuridad contra mi vida, contra mi familia, contra mis hermanos, contra la iglesia. Muéstrame, Señor. Revélame cómo debo de orar. ¿Qué es lo que debo de hacer, amados hermanos? Por eso es cuando vienen estos siervos de Dios maravillosos, ¿verdad?, de otros países, vienen con otra visión totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ellos comen el pan día a día. Ellos pasan 6, 7 horas orando y buscando la presencia de Dios, amados hermanos. Y ellos, cuando van a venir al Uruguay o cuando van a venir a otro país, ¿sí?, o van a hacer una campaña, estamos hablando de los hermanos espirituales, ¿no? Dios les dice, ¿sí?, que pongan hermanos orando y ayunando por esa campaña allí, hermanos, y por ese viaje, para que Dios traiga las almas, para que Dios rompa las cadenas, para que Dios revele, ¿sí?, en esas tinieblas cómo actúa Satanás. ¿Y quiénes son los principados de cada lugar, amados hermanos? Y ellos cuando vienen sabiendo que tienen un respaldo atrás de oración y ayuno y de clamor, y Dios le muestra cuántos hermanos necesitan. Hermanos, y nosotros hoy debemos de entender que Dios nos ha mandado hermanos maravillosos, ¿verdad?, sin interés al dinero, sin interés a nada, amados hermanos, para bendecir el Uruguay. ¿Cuántos le hicimos caso a esos siervos que hoy algunos ya no están, pero otros siguen vivos, amados hermanos? Nosotros debemos saber cuál es la estrategia del diablo. Debemos saber. Muchas veces nos encontramos mal, muchas veces nos encontramos atribulados, nos encontramos que algo está pasando con nuestras vidas, hermanos, y no le preguntamos al Señor, Señor, ¿por qué esta opresión sobre mi vida? ¿Por qué esto que me está pasando, Señor? Muéstrame, revélame, háblame, Señor, y dame la estrategia para sacar esto de mi vida. Y Dios te lo va a revelar, Dios va a tratar con tu vida y te va a mostrar qué es lo que está pasando allí, amados hermanos. Por eso tenemos que comer el pan diario, ese pan que bajó del cielo, como Dios me dio una vez que prediqué acá en esta iglesia, ¿sí?, ese pan sin atractivos, para que todo lo deseemos, amados hermanos. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, y honrar cuando tomamos una santa cena, ¿verdad?, que comemos un pedacito de pan, que significa el cuerpo masacrado, molido de Jesús por nuestros pecados.
y nosotros lo tomamos, la Santa Cena, con un gozo y una alegría bárbara, comiendo ese pancito, recordando el sacrificio y la muerte y la resurrección de Cristo, hacer esto siempre en memoria de mí. Y venimos ese día, hermano, y comemos el pan, tomamos el vino, símbolo de la sangre de Cristo, pero el pan diario no lo comemos, no lo comemos. Venimos el día que se dicta que hay que Santa Cena, hermano, y no falta nadie prácticamente, y todos toman la Santa Cena, y se van contentos para la casa. Pero durante la semana no han abierto la palabra de Dios para leerla. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos comer ese pan día a día. El pueblo de Israel en el desierto, ¿sí?, clamó a Dios porque tenían hambre, que aquí, que allá, que esto, que lo otro. Y Dios le manda el maná. Dios le manda el maná. Y ellos cuando se levantaban de mañana, ya el maná estaba allí. Y tenían que ir y recoger ese pan, ese maná, solamente para un día. Y lo traían para la familia. Y no podían traer pan de más, amados hermanos. Eso tiene un simbolismo maravilloso de Dios para hoy día. Que nosotros tenemos que comer el pan diario todos los días. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice que si guardaban el pan para el otro día, se les podría. Se les podría. Dios es un Dios personal de todos los días. Él todos los días quiere tener una comunicación íntima contigo. Él te quiere ver comiendo ese pan, orando, clamando a Dios. Él te quiere ver así. Imagínate que sos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro tuyo y es como que el Espíritu Santo no está en ti, porque no tienes deseo de leer la palabra. Amados hermanos, despertemos, por favor. Despertemos, como dice Isaías, y levántate. Despertemos, hermanos, el día ha llegado de la venida de Cristo. Estamos en los últimos días. Y nosotros no podemos ser, amados hermanos, cristianos mediocres. Dios quiere derramar su unción y su poder. Pero ¿sobre quién va a usar Dios y sobre quién va a derramar esa unción? ¿Sobre los que no lo buscan? ¿Sobre aquellos que no están dispuestos a servir a Dios y conocer a Dios? Mira, cuando estudiábamos con la hermana Gladys, ahí en la iglesia donde pastorea nuestro hermano Juan Damota, que queremos mucho, amados hermanos, éramos 35 en una clase, y la hermana Gladys, con una sabiduría maravillosa de Dios, una mujer de Dios, y era la que daba clase, ella nos habló a todos nosotros y nos dijo: ustedes vienen a estudiar para conocer a Dios. Ustedes no vienen a estudiar para ser pastores, ni para ser evangelistas, ni para ser misioneros. Ustedes tienen que conocer a Dios, conocer su amor, conocer su carácter. Para eso vienen acá. Y tal vez de aquí, de este grupo, haya 1 o 2 pastores nada más. Sí hay. Pero ustedes no vengan a estudiar por títulos. Así nos enseñaba. Conocer a Dios. Cuando Dios se enoja. Cuando Dios dice hasta acá. Ah, pero Dios es tan bueno que jamás va a decir así, hermano. Estás equivocado. Estás equivocado. Tenemos que conocer a Dios.
¿Cómo te vas a casar con una persona sin conocerlo? Y nosotros nos vamos a casar con Jesús. La iglesia se va a casar con Jesús. ¿A vos te parece que si vos no le demostrás amor a tu novio, se va a casar contigo? Poné atención. Jamás un novio se va a casar con una persona que no tenga interés en él. Porque ya del noviazgo no le muestra interés, que será después de casado. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Cuánto venimos a la iglesia por conveniencia? Para que Dios nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga, nos bendiga. ¿Cuántas mujeres hay, amados hermanos, que lo único que tiene al novio es para pedirle y pedirle? Mirá, me hace falta esto, mirá, me hace falta aquello. Bueno, hay muchos en la iglesia que hacen lo mismo. Pero Cristo se va a casar con una iglesia que lo ame. Con una iglesia que está dispuesta a dejar todo por ese novio. Todo, amados hermanos. Y yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú estás dispuesta a dejar todo por Jesucristo? Y a ti también, hermano, te hago la misma pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Jesucristo? ¿Por el amor de Cristo? Qué pregunta, ¿verdad? Qué pregunta. ¿Cuántos hermanos dicen, no, yo no voy a dejar a mi familia? No, yo no voy a dejar a mis hijos. No, yo no voy a dejar a mi padre. No, yo no voy a dejar las costumbres, las cosas que yo tengo, las comodidades que yo tengo. Yo no las quiero dejar. Y Jesús dice en su palabra, sí, muy clarito, amados hermanos, el que no deja a padre, madre, hijos, hermanos, por mí, no es digno de mí. Pero esa palabra no se puede predicar porque corremos a las almas. ¿Cómo que no se va a poder predicar si está estampado en la Biblia y lo dijo Jesús? Por eso nosotros debemos estar dispuestos. ¿Quién está en el primer lugar de tu corazón? Examínate, examínate. Si Dios te llama para ir a otro país y te dice que tenés que ir solo, ¿qué haces? ¿Estás dispuesto a dejar a tu esposa? ¿Estás dispuesto a dejar a tus hijos, a tus nietos, para ir a otro país y establecerte en otro país? Pero Dios es amor, jamás Dios va a desunir la familia. ¿Y quién te dijo a vos que Dios no lo puede hacer? ¿Quién te lo dijo a vos? En el joven rico lo habla muy claro el Señor, muy claro. El otro día lo predicamos, lo hablamos. Que Dios, hermano, a cada uno de nosotros nos dé la capacidad de amarlo a Él antes que nuestra familia. Amarlo a Él antes que a nuestra esposa, que a nuestro esposo, que a nuestros nietos. Dios te pide, hijo mío, dame tu corazón. Y en el corazón están los sentimientos. Y en el corazón está todo aquello que nos enrola a todo lo que está alrededor nuestro, que amamos y queremos. Por eso, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo? Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana de poder entender, de poder comprender el llamado que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un discípulo del Señor. Un discípulo. Y el discípulo es el que sigue las huellas de un maestro. Y nuestro maestro es Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermano, a reflexionar que tenemos que alimentar nuestro espíritu día a día. No trabajar por la comida que perece.
y no hacer tesoros aquí en la tierra que lo corrompe el orín y la polilla, sino hacer tesoros en el cielo. Anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y harás tesoro en el cielo. El joven rico se entristeció y se fue. ¿Dónde estaba el corazón del joven? En el dinero. Amén. Claro, Débora, en el dinero. Ahora, como puede ser el dinero, puede ser en tu esposa, puede ser en tu esposo, puede ser en tus hijos, puede ser en tus nietos, sobre tu mamá, sobre tu papá. No sé, ¿dónde está tu corazón? Hermanos, conozcamos a Dios. Y Dios nos está llamando a la guerra. Dios nos está llamando, amados hermanos, a entrar en esa batalla final donde Dios quiere derramar de su Espíritu Santo para que nosotros hagamos proeza con la palabra de Dios. Y se viene ese día postrero, que lo estamos viendo, hermanos, lo estamos viendo. Y lamentablemente lo estamos viendo, ¿verdad? Lamentablemente no, felices por un lado, pero lamentablemente que no se ve en el Uruguay, ¿no? Niños llenos del Espíritu Santo, ministrando la palabra, orando por los enfermos y otros cantando bajo la unción de Dios. Estamos llegando a ese día postrero. Y ese día postrero, que ya estamos en el tiempo de la visitación del Señor sobre cada nación, amados hermanos, Él está tratando con nuestras vidas, con nuestro corazón, porque Él quiere derramar esa unción poderosa sobre la iglesia, amados hermanos, para hacer señales y milagros maravillosos en el nombre de Jesús. Y allí en Juan, amados, la palabra es muy clara, muy clara. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amado hermano, es palabra de Dios. Aún harán obras mayores de las que yo he hecho, dijo Jesús. Jesús resucitó a Lázaro, que estaba gediendo y podrido de 4 días ya enterrado ahí. Enterrado no los ponían en huecos de piedra. Gedía, amados hermanos, y apareció Jesús ahí, la resurrección y la vida, y resucita a Lázaro de 4 días gediendo. Le dio vista a los ciegos. Él hizo maravillas, amados hermanos, que si se cuenta todo lo que hizo Jesús, no alcanzarían los libros del mundo. Escuchen bien, dice la Biblia, no alcanzarían los libros del mundo por todos los milagros, las sanidades, las liberaciones que Dios trajo a través de Jesucristo. Ahora Dios te promete a ti y me promete a mí que obras mayores haremos en su nombre. Pero ¿sabes cuál es el problema? La incredulidad. La incredulidad. De cierto os digo, el que en mí cree, escucha, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿le creemos a Dios? ¿No nos está faltando fe? ¿Qué le estamos enseñando a los niños de la escuelita dominical? ¿Le estamos enseñando que tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Que Dios los quiere usar en el poder de su gloria? ¿Qué le estamos enseñando a los niños, a los hijos
de nuestros hermanos y aquellos que mandan a los niños, pero ellos no vienen a la iglesia? ¿Qué le estamos enseñando? Amados hermanos, esos niños, hermanos, quieren a Superman, quieren a Batman, quieren a todos esos superhéroes, pero de que Jesús es el héroe de los héroes no se le enseña. Para que busquen el poder de Dios y que ellos puedan ser esos hijos de Dios desde niños, ¿verdad? Haciendo liberaciones, sanidades, milagros y predicando la palabra con la unción. ¿Qué le estamos enseñando a los niños? ¿Qué le estamos enseñando a los jóvenes? Amados hermanos, ¿qué le estamos enseñando? Que es el momento que Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, lengua y nación. ¿Qué le estamos enseñando? Amados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que Dios nos fortalezca y que podamos ver la verdad y que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios, amados hermanos. Dios nos pedirá cuenta a nosotros los pastores. Dios le pedirá cuenta a las maestritas o maestros de escuela dominical. Dios le va a pedir cuenta a los maestros de la palabra. ¿Cuánto hace que en tu iglesia, amado hermano, amada hermana, donde Dios te puso para dirigir, no hay un bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuánto hace que no hay un bautismo del Espíritu Santo? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Comprendes lo que quiero decir? Estás orando, amado consiervo, estás ayunando para que el pueblo de Dios reciba el bautismo del Espíritu Santo y reciba los dones, reciba los talentos. ¿Estás orando? Hermanos queridos, Dios nos va a pedir cuenta a todos, a mí en primer lugar y a todos ustedes. Estamos haciendo de la iglesia algo útil bajo el poder de Dios para salvar las almas. Que Dios, hermano, trabaje con nuestros corazones, que tenga misericordia de cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.